Buenas tardes, doctora. El día de hoy continuaremos explicando en esta diapositiva sobre la radiología de las alteraciones posturales de la columna vertebral. Mi nombre es Edson Walter Huanca Chávez, soy del cuarto semestre. Primera alteración que podemos ver que es la escoliosis. El término escoliosis se refiere a aquella deformidad en el plano coronal mayor a un ángulo de Cobb de 10 grados, que esto está asociada a rotación en el plano axial y que altera también el plano sagital, por lo tanto se trata de una deformidad tridimensional. Esto se clasifica según la Scoliosis Research Society, escoliosis idiopática adolescente, que esto no conoce la etiología de la escoliosis, y la escoliosis congénita, que tiene deformidad debida a una anomalía congénita en el desarrollo de las vértebras, que puede tratarse de defectos de deformación, que es hemivértebra, vértebra en cuña, y los defectos de segmentación, que tiene bloque y barra. También lo podemos ver que tiene la escoliosis sindrómica, que esto está asociada a síndromes como el Proteus, Marfan y el Dow. En la escoliosis neuromuscular, esto es debido a la falta de sustento de la musculatura de la columna en relación con su patología neurológica o muscular. Ahora en el test de Adams se observará la existencia de jivas que se podrán cuantificar con un escoliometro. Hoy en día hay aplicaciones para dispositivos móviles que también sirven para medir la jiba y así facilitar el seguimiento de estos pacientes. Vemos ahí la vértebra apical, que es la más alejada de la línea sacra media y la que presenta más rotación. En la vértebra terminal, que vemos que limitan la curva craneal y caudalmente, son las más próximas a la línea sacra media y las que tienen menos rotación. En la vértebra neutra, vemos que la primera vértebra que no tiene rotación, que es en los pedículos centrados. Y en la vértebra estable vemos la primera vértebra que es dividida en dos partes iguales por la línea sacra media. Ahora, en el tratamiento, vemos que tiene el tratamiento de Concorse, que esto es dependiendo del grado de la madurez que tenga el paciente. Estos se pueden realizar de dos tipos de tratamiento. En el corse se indicará en pacientes esqueléticamente inmaduras y con curvas mayores de 25 grados. Existen multitud de estudios sobre este tipo de corsés, así como las horas de utilización de los mismos. Los corses más extendidos en la actualidad son el corse de tipo Boston y el Rigo Chenau, y en el mínimo de horas tiene el mínimo de horas a utilizarse, la cual es de 18 horas al día. Ahora en el tratamiento quirúrgico, estos se indican en pacientes con grados de COP de 50 grados o en caso de curvas lumbares de 45 grados en pacientes con desequilibrio. La hipercifosis. El término hipercifosis se refiere al aumento de la curvatura de convexidad posterior a nivel torácico o toracolumbar. La columna vertebral presenta en el plano sagital una serie de curvaturas fisiológicas con unos valores normales que en algunos casos varían según los autores. Lordosis cervical de 15 a 20 grados, cifosis torácico de 20 a 45 grados y lordosis lumbar de 40 a 60 grados. Estas curvas van a ir cambiando desde el nacimiento. Un recién nacido presentará una columna enteramente cifótica. Al comenzar a sostener la cabeza, esto se desarrollará la lordosis cervical y con el gateo y la bipedestación aparecerá la lordosis lumbar para así conseguir una columna equilibrada. Ahora podemos ver aquí las pruebas de imagen que ante la presencia de una hipercifosis angular o una redondeada no flexible o en progresión,
Se debe solicitar una radiografía simple. Se solicitará una teleradiografía en póstero anterior y lateral en bipedestación. Los parámetros que se analizan en la radiografía póstero anterior están descritas en el apartado de escoliosis. Se comprobará la existencia de acuñamientos vertebrales, que es medición platillo superior e inferior en un dibujo izquierda. Así que la existencia en los nódulos de Schmorl tiene las irregularidades en los platillos vertebrales que tienen el dibujo derecho. Tiene también criterios para diagnosticar la enfermedad de Schwerman. Ahora, para su tratamiento de esta alteración, la hipercifosis se trata dependiendo a la flexibilidad de la curva, de los grados y de la madurez del paciente, dividiendo el tratamiento en observación, corse y cirugía, realizando siempre en todos los casos el ejercicio de espalda. La base fundamental del tratamiento de las hipercifosis es la realización de ejercicios y normas posturales, potenciando musculatura abdominal y del tronco. Es importante estimular a los pacientes para que realicen deporte y ejercicios de manera constante. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, esto se indica en pacientes con un grado de COP de 70 a 75 grados. La cirugía más habitual en pacientes maduros es una artrodesis o fusión definitiva, asociada a osteotomías a nivel del apex de la deformidad. La espondilolistesis o espondiolisis es la lesión por ruptura del arco posterior de una vértebra, generalmente la L4 o L5. En algunos casos, esta lesión puede dar lugar a un desplazamiento de una vértebra sobre otra, que está denominado espondilolistesis. En el diagnóstico, la espondilolisis raramente produce sintomatología y son muchas veces las que presenta un hallazgo casual. El síntoma principal suele ser el dolor, que se localiza en la zona lumbosacra de la espalda y puede irradiar en sentido descendente hacia glúteos o piernas. Los movimientos de extensión lumbar empeoran el dolor y se alivia con el reposo. Las radiografías oblicuas, además de la anteroposterior y lateral, pueden ayudar a identificar los defectos del istmo, que esto se ha descrito a esta alteración como signo del perro escocés en los desplazamientos vertebrales importantes, con angulación significativa de la vértebra superior, que puede verse el signo del sombrero de Napoleón en las radiografías anteroposteriores. Ahora, en el tratamiento, los pacientes asintomáticos con espondilolisis o espondilolistesis de grados 1 o 2 no requieren tratamiento ni restricciones de la actividad. Los pacientes sintomáticos con espondilolisis de grados 1 o 2 suelen tratar con órtesis lumbosacras durante 4 a 6 meses, además de potenciación muscular paraespinal. Algunos estudios también recomiendan la estimulación electromagnética ósea. En el tratamiento quirúrgico es más que todo para la espondilolisis, que así como la espondilolistesis de bajo grado, esto debe reservarse para aquellos con dolor incontrolable que limita la actividad diaria, afectación neurológica o deslizamiento de grado 3 o mayor o progresivo hasta pasar del 50%. Más que todo, la literatura sobre el procedimiento quirúrgico óptimo, el abordaje y el papel de la descompresión y la instrumentación siguen siendo discutidos. Si bien todavía existe consenso en la necesidad de descompresión posterior para los pacientes que tienen síntomas radiculares, lo que debe acordarse es la necesidad de descompresión cuando existe un déficit motor verdadero. Y gracias por su atención. Eso es todo, doctora.